Ha hablado estos últimos días sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, de la tómbola que ya se hizo este fin de semana, donde ya salieron algunos de los que van a ser, los que van a competir en el proceso del 2025 y otros que van a competir en el proceso del 2027. Mucho, repito, mucho se ha señalado, mucho se ha dicho, mucho se ha debatido ya sobre esta reforma. Incluso recordemos que hubo unos foros en el año pasado y parte todavía de este año para escuchar a catedráticos, para escuchar a especialistas sobre este tema, escuchar a las mismas barras de abogados y a todos estos personajes que son parte de, y recordemos que muchos de ellos no quisieron asistir a estos foros que se realizaron en muchas partes del país. El día de hoy en el Senado de la República aún se sigue debatiendo algunas situaciones, sobre todo las leyes secundarias que se están modificando para que sea un poco más confiable, para que no se juzgue tanto como se ha juzgado. Y bueno, pues el día de hoy el senador Adán Augusto López Hernández, quien es el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, comenta que literalmente les dio a entender, quieran o no quieran, la reforma judicial ya es una realidad y será el pueblo de México quien va a elegir a los próximos jueces, a los próximos ministros y a los próximos magistrados. Literalmente les dijo, le peje a quien le peje. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó el senador el senador Adán Augusto López Hernández. López Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Le aviso que la mesa directiva está muy atenta del tiempo y que tenemos colaboración de la Asamblea. No se preocupe, voy a hablar 2:30. Adelante, senador. Bueno, 5 minutos es muchísimo menos que las 4 horas que duró el absurdo berrinche de la oposición en esta Cámara. Lo que hoy o lo que en este momento estamos discutiendo en realidad no da lugar a discusión alguna. Lo que hoy va a emitir este Senado de la República es la convocatoria y lo haremos cumpliendo en términos de la reforma constitucional que nos obliga a ello. Con la aprobación de esta convocatoria, inicialmente se inicia formalmente el conjunto de acciones que permitirán que haya la elección popular de integrantes del Poder Judicial. Sin embargo, pareciera que esta tarde lo que estamos escuchando o viendo, pues es un desfile de hipocresías. Hay quienes piensan que defienden a la nación nada más porque se trata de venir a esta tribuna a decir que Morena va a quedarse con el Poder Judicial. No, y se los digo con toda franqueza y viéndolos de frente. Desde luego que no somos iguales. Nosotros no somos los que en Jalisco dimos un albazo hace algunos días para integrar un poder judicial a modo, un poder judicial que a propósito está al servicio de algunos cuantos. A lo mejor a algún senador aquí presente le llamará mucho la atención si yo menciono el nombre de uno de los magistrados recientemente electos, o si le recuerdo a algún senador o alguna senadora que hoy viene a envolverse en la bandera de la defensa de la carrera judicial, que él llegó a ser o ella llegó a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado sin haber puesto el pie en un juzgado. Esta es una reforma a profundidad del sistema de justicia en este país.
Y si las mayorías, si el pueblo de México decidió que era el momento de emprender una reforma, nosotros no hacemos más que interpretar y obedecer su mandato. Claro que va a haber reforma judicial y claro que van a ser las y los mexicanos quienes elijan libremente a quienes quieran que sean sus jueces. Y aquí se los digo, pues desde luego que yo soy proclive al diálogo, pero nosotros no somos proclives a la connivencia, porque aquí mismo, y hace unos minutos, y el presidente del Senado lo sabe, me llamaron y me dijeron, oiga, vamos, pero ¿por qué no de una vez aproveche y dividan la elección de tales cargos, unos para el 25 y otros para el 27? No, la Constitución nos mandató que el 27 y los cargos se van a elegir, perdón, que el 25 y los cargos específicos de ello se van a elegir en el 2025. No se equivoquen, aquí no va a haber ni componendas ni connivencias. Lo que vamos a ver en el 2027, 25 y 27 es una expresión histórica del pueblo de México. Por primera vez van a elegir a sus jueces, a sus magistrados y a sus ministros. La reforma judicial, claro que va. Pues ahí está lo que responde el senador Adán Augusto López Hernández. La reforma judicial va. Eso no nos queda ni la menor duda, perdón. La reforma al Poder Judicial es un hecho, ya fue votada, ya está en la Constitución de nuestro país. El pueblo de México salió el pasado 2 de junio a votar por esta plan C, en el que va la reforma al Poder Judicial. Ya es una realidad, y como dice bien el senador Gerardo Fernández Noroña, este próximo año, 1 de junio del 2025, el proceso electoral para votar por los jueces, ministros y magistrados será una realidad. Les duela y les duela y les siga doliendo, y para todo eso del ardor pues está vitacilina, que es una muy buena medicina y que nunca falla, dicen los expertos. Yo no lo he comprobado. Pero bueno, ahí está el tema de Adán Augusto López Hernández. El 1 de junio del 2025 será una realidad. La oposición pedorra, la oposición sigue queriendo pues pedir privilegios, quiere seguir pidiendo moches, quiere seguir pidiendo cuestiones para avalar, para votar y para tener quórum, para firmar, y etcétera, etcétera. Pero pues afortunadamente el pueblo de México le dio la mayoría a Morena y aliados, y por ende pues se tiene este privilegio de poder votar gracias a que el pueblo de México le autorizó a las senadoras, a los senadores, a los diputados federales y diputadas federales esta situación el pasado domingo 2 de junio. Les duela a quien le duela. Así es la realidad de nuestro país. Hoy en día la democracia se vota, la democracia se puede hacer una tómbola, la democracia puede ser águila o sol, en volado. Eso es democracia. La democracia se puede juzgar, se puede hacer y se puede realizar de cualquier manera. El fútbol, cualquier deporte es democrático. Se gana, se pierde y se acabó. Así de simple. Entonces, el proceso electoral para los jueces, ministros y magistrados va. El 1 de junio del 2025, le peje a quien le peje, y me canso, ganso, seguimos en tendencia. Muy buena noche.